Así que yo le quiero invitar en esta mañana a que vayamos al Evangelio según San Mateo. Vamos a buscar en San Mateo. Y no es ni el capítulo 24 ni el 25. Es el capítulo 16. San Mateo capítulo 16. Y en esta mañana hablamos de nuestro compromiso para el retorno de nuestro Rey. Nuestro compromiso para el retorno de nuestro Rey. Mateo 16. Y vamos a ir a los versículos desde el 24 hasta el 28. Mateo 16, 24 al 28. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? ¿Qué más debe hacer? ¿Qué más debe hacer? Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a suceder? Y todo el que la pierda, el que pierda su vida, por mi causa, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos entre los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Señor, gracias te damos a esta hora. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Señor, ¿qué haríamos sin tu palabra? Estaríamos en la más densa oscuridad si no hubiésemos sido iluminados por tu palabra. Te damos gracias por ella. Nosotros te rogamos a esta hora que nos enseñe, que nos instruya, que nos revele, Señor, el buen camino y las cosas que te agradan. En este día, Señor, habla a este pueblo. Usa mi vida, Señor, que a pesar de ser indigno de estar parado en este lugar y ser instrumento tuyo, en tu misericordia y tu gracia, tú lo haces. Gracias, Padre, te damos. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando constantemente entonces acerca de la venida del Señor y de cómo debería estar nuestra vida a la realidad de la venida del Señor. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros? ¿Cómo debiera ser nuestra norma de vida? ¿Cómo debe estar nuestro caminar diario? ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Mi compromiso para el retorno del Rey. Lo que llevan anotaciones, mi compromiso para el retorno del Rey. ¿Cuánto tienen compromiso con alguien? Todos nosotros. En la vida asumimos algún tipo de compromiso. Ese muchacho nace y nace con un compromiso sobre sus hombros de ir creciendo y siendo obediente a los padres, siendo obediente a las autoridades de una nación. Y en la medida que va creciendo, va asumiendo más compromisos en su vida. Tenemos compromiso con una empresa, lo que trabajamos para alguna empresa.
Los pastores tenemos compromiso con Dios y tenemos compromiso con esta iglesia de enseñarle la palabra de Dios, de ofrecer pastos frescos. Usted tiene compromiso, el que está casado, ¿qué fue lo que hizo el día que se paró delante del juez civil o aquí en la iglesia? ¿Qué fue lo que hizo ese día? Ese día se hizo un pacto donde yo me comprometo a estar contigo. ¿Cuándo? En los tiempos buenos. Solamente en los tiempos buenos. Señor, hay hombres como que pasando el tiempo, ya van viendo, ya no ven las mujeres como la veían antes. Y es verdad que se van dando cambios. Pero no solamente se van dando cambios en las mujeres, se van dando cambios en los hombres. Yo conozco hombres aquí que eran atletas. Eso se le veían los cuadritos. Pero ya los cuadritos han ido desapareciendo. El que quiera ver cuadritos, que busque un lapicero. Y a veces esos cambios van haciendo que vayamos olvidando que nosotros tenemos un compromiso con la pareja que es hasta que la muerte nos separe. Suceden cosas en la vida, hay golpes en la vida, hay situaciones que nos van haciendo olvidar a nosotros el compromiso que nosotros adquirimos ese día, cuando suspirábamos. Y aquí nos habla a nosotros de compromiso. ¿Cuántos están comprometidos con Cristo? Nos habla de ese compromiso que debe estar ahí. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor vuelva por nosotros. Así que la vida del cristiano debe estar moldeada por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo permanentemente recordándonos que hay alguien que es el novio de la iglesia, que está desposado con su novia y que ha prometido volver a buscarla a este mundo. Mientras el novio viene, ¿cómo deberá estar la iglesia? ¿Cómo deberá estar la iglesia? ¿Viviendo su vida espiritual de manera ligera? No, Él no viene ahora. Comamos y bebamos, como decían aquellos, que mañana morimos. No. La iglesia debe tener presente, muy presente, su compromiso, porque el Señor viene. ¿Cuántos saben que Él viene? Él viene, hermano. Y si tú eres la iglesia, la novia, la desposada, entonces tú estás esperando al novio que venga. Es un compromiso. Así que veamos en este pasaje que la iglesia tiene unas demandas sobre sus hombros, unas demandas que son previas a la venida del Señor. Porque ahí habla de su venida, ¿sí o no? ¿Qué dice el 27? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y al finalmente dice, el Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Pero hay unos compromisos ahí. Y primeramente veamos la evidencia del compromiso. ¿Qué se ve? ¿Qué es lo que se muestra cuando yo verdaderamente estoy comprometido con el Señor? ¿Cómo es mi vida? Dice el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si ustedes leen, mis hermanos, los versículos antes,
en el 16, por ejemplo, el versículo 21 tiene un título arriba. ¿Qué dice el título? Jesús anuncia su muerte. Él está con sus discípulos y él está diciendo, yo debo morir y al tercer día resucitar. Es lo que él está diciendo. Resucitar al tercer día. Entonces, dice el 22, Pedro, un hombre muy piadoso, muy compasivo, lleno de misericordia y de verdad que amaba al maestro. Él lo toma parte del grupo, lo saca aparte y se lo lleva a un lugar donde ellos no escuchen lo que él le va a decir. Y le dice así muy bajito y le dice, maestro, no permita que esto te acontezca. Ten misericordia de ti, le está diciendo Pedro al Señor. Y la respuesta del Señor viene, y no viene muy bajita como lo decía. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En ese contexto, entonces cuando él le dice a los discípulos, él está con Pedro, y vuelve con Pedro, y le dice a los discípulos, entonces dice ahí, Jesús dijo a los discípulos, el 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este pasaje, mis hermanos, que estamos mirando, es un golpe mortal a los falsos evangelios egocéntricos. A esos falsos evangelios que son tan populares porque se fijan, se centran solamente en el bienestar, el deleite, en lo que le gusta al que está escuchando, diciéndole, a ti te va a ir bien siempre, tú vas a prosperar, tú vas a ser un millonario, tú esto, tú lo otro. Este texto está hablando de la verdad del discípulo cristiano. No es la verdad que Dios te llamó para hacerte rico. No es la verdad que Dios te llamó para que siempre tengas salud. Como en algunos círculos que dice, si no tienes salud o no eres rico, es que o está en pecado o no tiene mucha fe. Y yo he visto gente de fe postrado en una cama. Y no solamente postrado en una cama, sino en esa cama mostrando su fe, dando gracias a Dios por esa condición en la que están. Entonces, un golpe directo a esos evangelios egocéntricos, antropocéntricos. El texto que nosotros tenemos aquí es un texto que golpea directamente a estos evangelios. Así que el versículo 24 está conectado con lo que Pedro había pedido en los versículos anteriores. Y es un llamado al verdadero discipulado. El verdadero discípulo. El llamado tiene 3 condiciones. Mire el versículo ahí. Ese versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. ¿A cuánto le gusta negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo. Es el primer requisito para ser un discípulo que verdaderamente está esperando a su Señor. Que está esperando al Señor. Negarnos a nosotros mismos. Y es una de las cosas más fuertes que podemos hacer por lo que implica. ¿Qué implica? Negarnos a nosotros mismos. La palabra es una traducción de una palabra griega que también significa rechazarnos a nosotros mismos cuando se trata de Cristo, cuando se trata del Maestro. También significa
rehusarnos rotundamente a nosotros mismos y a todos aquellos que nos rodea cuando se trata del Maestro, cuando se trata de Cristo. O sea que negarme a mí mismo significa tener una completa desconfianza en mis propios recursos y una plena confianza solamente en Cristo. Me niego, dejo de confiar tanto en mis habilidades para confiar más en el sacrificio de Cristo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3 versículo 4? ¿Qué dice Pablo ahí? Pablo está haciendo un recuento de todo lo que él era. ¿Alguien lo puede buscar? Filipenses 3. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3. Dice Pablo, aunque yo también tengo de qué confiar en quién. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo? Y aquí viene la negación. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por cuál razón? Por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Mis hermanos, no es tan sencillo negarnos a nosotros mismos. No es tan sencillo negarme a todo lo que tengo y a todo lo que soy. No es tan sencillo. Esa expresión negarse a uno mismo implica mucho. Y por eso se nos hace tan difícil. ¿A quién se le hace fácil negarse a sí mismo? ¿A quién se le hace fácil? No, porque es una lucha contra mí mismo. Es un pleito que tengo dentro de mí, donde el Señor me llama a disminuir, a bajar, pero dentro de mí yo lo que quiero es subir. Y es fácil luchar contra ese yo. La negación es una de las cosas más duras porque tiene que ver con renuncia. Renunciar a mí mismo. Renunciar muchas veces a las aspiraciones personales mías. Renunciar a mis apetencias carnales. ¿Cuántos tienen apetencias carnales? Renunciar radicalmente a las apetencias carnales. Renunciar muchas veces a lo que me gusta. Renunciar a aquel que es o aquello que es mi ídolo. ¿Cuántos tienen ídolos en este lugar? Es renunciar a eso. A lo que más te gusta. A lo que más te agrada. Renunciar a mi ídolo porque ocupa el lugar de Cristo. Renunciar al control de mi tiempo. Renunciar al mundo y su propuesta para vivir para Cristo. Renunciar a la administración de mi vida porque ya no es mía, es de Cristo. Renunciar a mi confort para tener que salir de casa bajo cualquier circunstancia, porque debo servir, no a bienvenido, ahora debo servir al Señor y debo negarme a mí, porque ahora el importante no es bienvenido, es el Señor. Si está lloviendo, salimos. Si está haciendo calor, salimos. Si está haciendo frío,
salimos. Si estoy en un momento determinado, sentado en mi casa, en un confortable sillón frente al televisor, con el control en la mano y llegó la hora de venir a este lugar, entonces lo que tengo es que negarme a mí mismo, levantarme del sillón, soltar el control y vengo para acá, porque ya el importante no soy yo, es Cristo en mí. Renunciar a mi propio formato de vida para dar paso al guión que viene de arriba, al guión de Dios. Renunciar a lo que muchas veces yo creo que es mi derecho. Callar y dejar que Él me defienda. Negarme a mí mismo es morderme la lengua cuando entiendo que hay algo que no me está gustando, pero lo que voy a decir va a matar. Entonces debo morderme la lengua para no decirlo. Y eso no es fácil. Porque nosotros tenemos un volcán adentro que permanentemente quiere hacer erupción. Renunciar al yo. Ese yo que está entronado. Ese yo, ¿cuántos tienen un yo adentro? ¿Todos? Ese yo que es egocéntrico, es ególatra, es narcisista. El yo independiente que no quiere someterse a Dios porque él cree que él se la sabe toda. ¿Cuántos lo tienen? A ese yo que no quiere sujetarse a nada ni a nadie porque es autosuficiente. ¿Lo tienen así? A ese nivel. Ese yo que continuamente tiene sed de gloria. Permanentemente tiene hambre de gloria. Ese yo interno. Tiene hambre de que se le reconozca. De que se tenga en cuenta. Ese yo que no debe pasar desapercibido. Que todo el mundo tiene que poner sus ojos sobre mí. Ese yo hay que derribarlo y eso es negarse a uno mismo. Ese yo, eso es una batalla diaria. Todos los días. Él no muere así. Está con nosotros y va donde quiera con nosotros. Y uno de los lugares donde más se manifiesta es en el hogar. Porque mis hermanos, si yo estoy delante de ustedes, yo decido comportarme de una manera diferente. Pero si yo estoy en la casa, yo le doy rienda suelta muchas veces a lo que está dentro de mí. ¿Y sabe cuál es el instrumento mayor de ese yo? Porque somos evangélicos y los evangélicos debemos tener ciertos límites, aunque hay algunos por ahí que traspasan los límites y el asunto no es solamente, sino que también es sí o no. Yo estoy solo en este lugar. ¿Sí o no? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cuando Cristo venga, ese discípulo tiene que ser un discípulo que está sometido a Él y se parece a Él. Cuando Él venga. Pero
La realidad es, mis hermanos, que casi todos nosotros nos estamos negando permanentemente a nosotros mismos. Esa es una realidad que tenemos. Creemos que no, pero es así. Yo estaba viendo un video de un aula llena de estudiantes. La profesora está hablando del poder que tiene la colectividad sobre el individuo, la presión social. Y entonces esta profesora le dice a la aula que está prácticamente llena, vamos a hacer un ejercicio, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio? Un experimento aquí en el aula para los que llegan más tarde, para los que llegan tarde. Ella tiene un folder y el folder es verde. Verde es el folder. Pero cuando lleguen los que llegan más tarde, ustedes van a decir que el folder es rojo. La clase sigue y llega uno tarde. Se sienta por ahí. Ella está enseñando una teoría y ella dice, yo quiero que usted me diga, ¿de qué color es el folder? Es rojo. Es rojo el folder. ¿Y usted, de qué color es el folder? Rojo. Y el muchacho está bien y está extrañado. Y sigue predicando. ¿De qué color es? Rojo, rojo, rojo. Y entonces viene donde él, le pregunta, ¿y usted qué dice? ¿De qué color es? Rojo. ¿Qué hizo ese? Él sabía que era verde, pero él se niega a él mismo para ponerse en consonancia con toda la mayoría, porque sintió presión social. No nos pasa a nosotros. Nos pasa. Si se está hablando de Cristo y si se está atacando a Cristo, ¿cuánto hacen así? Se recogen. Y el corazón tuyo está ardiendo adentro. Y posiblemente cuando salga de ahí, estarás llorando. Y estarás pidiéndole perdón a Dios. Pero en ese momento te negaste a ti mismo a dar la respuesta correcta porque la presión te cayó encima. Y lo que el Señor está diciendo aquí, no. La negación no es por sucumbir a la presión social de un mundo que está derribado, de un mundo que está muerto, de un mundo que va rumbo al despeñadero, de un mundo que aborrece el cristianismo, que aborrece a Dios, que no puede conocer a Dios. Cristo dijo que no conoce a Dios ni tampoco puede. El llamado de Cristo no es a negarnos a la presión de ese mundo, es negarnos porque queremos asumir como única, buena y válida su voluntad y su propósito. Pero nos pasa. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero son tres cosas que debemos hacer ahí en ese primer llamado. Ese versículo 24, son tres cosas. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. En otros evangelios dice, tome su cruz cada día y sígame. La segunda demanda se relaciona con la primera. La segunda es llevar la cruz. ¿Quiénes eran los que cargaban la cruz? Los discípulos estaban entendiendo perfectamente lo que él está explicando porque
ellos habían vivido permanentemente esa experiencia de gente cargando su cruz. Y ellos lo veían. ¿Sabe más o menos cuántas personas fueron crucificadas en el tiempo en el que Cristo desarrolló su ministerio? Según algunos datos, 31,000 personas crucificadas. Eso era muy común. Todo el que levantaba esa mano en contra del Imperio Romano, crucificado, decapitado, muerto de otra manera. Entonces, ellos estaban acostumbrados a ver gente pasando con una cruz. Pero el problema es que el que llevaba esa cruz era el mismo que iban a crucificar en esa cruz que él estaba cargando. Él no le estaba llevando como Simón de Cirene que le pidieron que ayudara a Cristo porque Cristo había caído varias veces. Cristo no iba en la misma condición física en la que iban los otros dos. Cristo había sometido a un estrés extremo, golpeado, burlado, de todo. Y entonces Cristo había caído. Y vienen y llaman a ese Simón de Cirene, llévale, ayúdale a cargar esa cruz. Pero generalmente el que iba cargando la cruz era quien iba a ser muerto en esa cruz. Y él estaba diciendo a los discípulos, no solamente niéguense a ustedes mismos, sino carguen su cruz. ¿Cuál es su cruz, hermano? Porque aquí hay gente que dice, qué cruz tan pesada. Pero cuando dice qué cruz tan pesada, tiene en mente a una persona. La suegra. No es mi caso. Por si acaso. Lo aclaro muy bien. El esposo. Pero qué cruz me ha tocado. La esposa. El hijo. El jefe. El vecino. Parece que ahí hay. Pero ahí no está hablando de gente que están alrededor tuyo. No está hablando de eso. La cruz indica una sola cosa ahí. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice Gino? El cual se entregó. Entonces, mis hermanos, esa cruz en la vida del creyente tiene el mismo significado que la cruz tenía para esos que la iban cargando. Esa cruz significa, toma tu cruz significa, deja de vivir tu vida como a ti te parece. Deja de moverte como a ti te parece. Porque esa cruz que tú debes cargar significa muerte. Muerte. Todo el que pasó por esa cruz está muerto. Por eso dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo morí. El que va cargando su cruz murió. Ya no vive él. Ahora es Cristo que vive en él. Y mis hermanos, en realidad y sinceramente, si nosotros estamos esperando al Rey que viene, y yo sé que viene, y viene pronto, entonces el Rey viene
por un grupo de hombres y mujeres que han decidido morir a sí mismos para vivir para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que Cristo viene a buscar gente que está cargando su cruz, que está llevando su cruz. El que no está llevando su cruz, que no se vista, que no va. Y déjeme decirle que la cruz no la diseñaste tú. Tu cruz está diseñada por Dios. Porque si Dios te la deja que la diseñes tú, entonces la va a tener aquí colgando. Y ese es fácil de llevar. Me la llevará yo a donde quiera que voy. Sin ningún problema. Que no nos pase a nosotros como le pasó a un cuento que leí por ahí, un cuento de camino, que leí por ahí que alguien le dijo, el Señor le dijo a un grupo, tomen su cruz y vamos allí. Y entonces hubo uno, porque siempre aparece un vivo, y ese vivo le pesaba mucho la cruz y le fue cortando su pedacito. Y le corta un pedacito aquí, le corta un pedacito allí y le corta un pedacito allá. Y creo que el asunto resultó que había que pasar un abismo para llegar al lugar donde iban a estar con el Señor. Y entonces todo el mundo cogió su cruz y lo puso, ahora pongan su cruz sobre el abismo y todos podrán pasar. ¿Y el que la cortó qué? Él nos está llamando a cargar la cruz. Esa cruz según su diseño, donde dice Pablo ahí que estamos muertos para el pecado, muertos para el mundo y vivo para Él. Así que mis hermanos, la cruz es dejar de vivir para ti y vivir para Cristo. ¿Cuánto quieren vivir para Cristo? Amén. Vivamos para Cristo. Vivamos para Él. La cruz tiene que ver con los padecimientos que sufrimos en esta tierra, no lo que provocamos nosotros y no los que buscamos nosotros, sino los padecimientos que son por causa de amar a Cristo. Esos padecimientos siempre deben acompañar al cristiano. Padecemos con Él, como dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si llevamos la cruz de Cristo padeciendo juntamente con Él, entonces estamos preparados para cuando Él venga. Pero la vida superficial, el cristianismo light, que quiere llevar algunos que dicen ser creyentes allá afuera, mis hermanos, esa no es la señal ni el modelo nuestro. El modelo nuestro es Cristo, quien padeció por ti y por mí para darnos vida eterna. Y ahora nos toca a nosotros padecer por causa de su nombre. Así que no nos avergonzamos de Cristo ni nos escondemos, sino que proclamamos que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Rey, cuéstenos lo que nos cueste. Que vive el Señor. Toma tu cruz con valor cada día. Con valor toma tu cruz. Cuéstete lo que te cueste, ama al Señor y camina con Él. Lo tercero es, en ese versículo 16, en ese versículo 24 del capítulo 16, lo tercero es
que no solamente negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, sino seguirle a Él, seguir sus pasos, seguir a Jesús. La tercera demanda, que depende de las dos primeras, porque yo no podría seguir a Jesús si no me niego a mí mismo, y no podría seguir a Jesús si no voy cargando la cruz. Si ya nos hemos negado a nosotros mismos y llevamos nuestra cruz, estamos listos para ir en pos de Él, seguir al Maestro. Cuando Él dijo, sígueme, imagínese usted una fila de personas donde el Señor va llevando su cruz delante de nosotros y todos nosotros vamos con nuestra cruz detrás de Él. Eso es importante porque eso nos dice a nosotros que Él es el primero. Él no nos está pidiendo nada a nosotros que Él no haya hecho. Él es el primero. Él va abriendo el camino. Él nos va consolando en el camino. Él llevó el peso más fuerte, la cruz más pesada, la llevó Él. La cruz que para Él fue una maldición, la que nosotros llevamos es una bendición, porque es vida, es paz, es consuelo, es fortaleza y es victoria para el cristiano. Seguir a Jesús con tu cruz al hombro es una victoria para tu vida. Así que mis hermanos, el llamado es a seguir a Jesús. Arthur Pink escribió, crecer en gracia es crecer hacia abajo. Es formar una estima más baja de nosotros mismos. Es una comprensión aún más profunda de nuestro vacío. Es un reconocimiento sincero de que no somos dignos de la más mínima misericordia de parte de Dios. Así que mis hermanos, lo mejor que nos puede pasar es eso. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue al Señor. Y cuando Él venga, estará preparado para recibirle. ¿Cuántos están ahí? En segundo lugar, veamos el costo del compromiso. Versículo 25 al 26. ¿Qué cuesta el compromiso de nosotros con Cristo? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de ¿quién? De mí, de Jesús, de Cristo, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué significan esos versículos 25 y 26 en ese contexto? Están hablando de ganancia y pérdida. Están hablando de que perdiendo se gana. Están hablando que nos gusta más ganar que perder, ¿sí o no? ¿Qué nos gusta más? Ganar. Ganar, siempre ganar. Entonces el pasaje nos coloca a nosotros en un punto muy complicado, muy complicado. En un punto de pérdida y de ganancia. Estamos en una posición de entregar para recibir. Estamos en un punto y en una decisión que apunta a la eternidad, vida o muerte eterna. Y él dice ahí, el que quiera salvar su vida, ¿qué significa la expresión esa? El que quiera salvar su vida. ¿A cuál vida se refiere? A esta de ahora. Gente que busca salvar su vida a costa de lo que sea. A costa de lo terrenal, su vida terrenal, su vida física,
su vida confortable, su vida egocéntrica, su vida acomodada al mundo y a sus deseos, lo que está diciendo ahí, ese la perderá. La va a perder. No la alcanzará, no alcanzará la vida eterna. ¿Sí? Por eso es que en el creyente debe haber un cambio radical. Porque ya no vivimos para el mundo, ahora vivimos para Cristo. Pero entonces la iglesia quiere a veces andar en ese vaivén. Aquí puedo ser santo y allá afuera una vez escuché una expresión muy fuerte que dijo alguien que esa persona es cristiana. Pues si esa persona es cristiana, el diablo es cristiano. Porque a veces parecemos unas cosas aquí y otra allá. Entonces, eso de negarse, llevar la cruz, seguir a Cristo, tiene que ver mucho con esto. El que está dispuesto a perder su vida por causa de Cristo, dice ahí, la hallará. Es la persona cuyo compromiso es tan importante que está por encima de todo. El compromiso con Cristo para esa persona está por encima de todas las cosas. O hemos leído en la palabra que Jesús dice, el que quiere seguir en pos de mí y no negare y no dejaré ¿qué? Padre, madre, hijo, esposo, esposa y todo, no es digno de ser mi discípulo. Claro que no es un asunto, déjala y olvídate de ello. No, está hablando de importancia. La persona más importante para ti debe ser Cristo, para vivir para Él, para agradarlo a Él y para caminar con Él. Yo no tengo una relación más importante. Tengo una esposa que la amo. Ella no está aquí hoy. No sé, si nos está viendo por ahí, se sonroja allá en la casa. Tengo mis hijos, tengo nietos, tengo hermanos, pero yo no tengo una relación más importante que mi relación con Cristo. Porque mi vida depende de Él. Seguro, mis hermanos. Y es lo que dice ahí el pasaje. El que está dispuesto a perder su vida por causa de Cristo, la hallará. Esa persona es esa persona cuyo compromiso es lo más importante. Renuncia a su vida terrenal, renuncia a su vida mundana, renuncia a lo que no le agrada a Dios, y aquel que está dispuesto a perder hasta su propia vida, si es necesario, por la causa de Cristo. Y ahí viene otra pregunta fuerte, porque es un asunto de importancia. ¿Qué es lo más importante, lo que está predicando el texto? Preguntando, ¿qué es lo más importante? ¿Lo de aquí o lo de allá? El 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Difícil disyuntiva. Recuerde al joven rico diciéndole al Señor, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Esto es sencillo. Cumple los mandamientos. Amarás a Dios tú con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso yo lo he hecho desde mi juventud. Wow, mira que bien. El Señor se maravilló, dice. Pues te falta algo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Ahí cambió la cosa radicalmente. Demostrándose ahí que él tenía un Dios.
y su Dios era la riqueza. Como muchas veces tenemos nosotros un Dios cuyo Dios es el dinero. Y por el dinero, aunque estamos sentados posiblemente en una silla por ahí, hacemos lo que sea. Es la disyuntiva. Estamos viviendo en un mundo materialista y en esta parte del mundo que es la más consumista, porque yo creo que en el Oriente no viven como nosotros vivimos, y estamos viviendo en un continente, el americano, donde hay una isla llamada República Dominicana, donde mucha gente vive para romperle el ojo al otro, y es el país donde si tú no robas, te dicen tonto, fanático, pariguayo, bobo, loco viejo, palomo, y te ganas el odio del que podría ser beneficiado con lo que tú te pudieras robar. Qué difícil es cuando vivimos en un contexto como este, decir, yo no, porque yo soy de arriba. No importa lo que pase alrededor, yo no, yo le sirvo a Cristo. Glorificado sea su nombre. Aquí es donde se prueba entonces el verdadero discípulo. El que está esperando al Señor, el que está esperando al Rey. ¿Qué provecho tiene tener todos los placeres aquí? Es la pregunta. Y quemarse eternamente en el infierno. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la ganancia? Si tiene todo el mundo, dice ahí, si eres el dueño del mundo entero, duras aquí 80 años y a los 80 te cortan la luz, te mandan a buscar para que pase toda la eternidad en el infierno. ¿Cuál es el chiste? Y viene la pregunta, ¿cuánto cuesta tu alma? ¿Cuánto cuesta tu alma? ¿El costo de tu alma es el trabajo que tiene, que está tan aferrado a él que no le puede servir a Cristo? ¿Cuánto cuesta tu alma? ¿Qué precio tiene? ¿Sabe qué precio tiene tu alma? El precio de tu alma es la realidad de un hijo que dejó todos sus privilegios en el cielo, vino aquí a hacerse hombre, se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte de ser clavado en una cruz, maltratado, vejado, burlado, para salvarte a ti y para salvarme a mí, diciéndonos a nosotros que en este mundo no hay dinero para comprar tu alma, que tu alma vale tanto que Él tuvo que venir para sacrificarse por ti y para comprarla para la gloria de Dios. No para que viva tu vida, sino para que viva la vida conforme a lo que Dios quiere. ¿Cuánto fueron comprados por Él en la cruz del Calvario? Amén. El compromiso, mis hermanos, del discípulo que espera a su Rey es tan grande que está involucrada lo mejor que tú tienes. Está involucrado tu propia vida. Porque aquí vivimos cómodos, pero no se sabe lo que se desate en los próximos años. Y nos toque a nosotros responder con nuestra propia vida para seguir sirviendo al Señor. ¿O no ha sucedido así a través de toda la historia? Aquí es que no matan gente, pero diariamente mueren cientos de personas por ser cristianas. Dietrich Bonhoeffer era un teólogo
y pastor en Alemania, el hombre estaba en contra de Hitler por las penurias que Hitler le hacía pasar, sobre todo a los judíos. Ese hombre escribió un libro en la cárcel, hecho preso por Hitler, que se llama La Gracia Barata, refiriéndose a la vida que vive cierto cristiano, como si no fuera nada, como si la gracia fuese tan barata. Este hombre le costó su vida servir a Cristo, porque lo descubrieron, lo apresaron, murió ahorcado, desnudo, en una plaza pública, por servir a Cristo. Esto fue en estos días, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mis hermanos, lo que hay aquí en este mundo no tiene la suficiente importancia para que nosotros nos vayamos toda una eternidad al infierno. Cristo es lo que verdaderamente necesitamos. Veamos el tercer punto, la recompensa del compromiso. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre. Y ustedes ven que el versículo 27 indica la razón por qué debemos negarnos a nosotros mismos, por qué debemos tomar nuestra cruz y por qué debemos seguirle a Él. Está dando la razón. El versículo 25 está diciendo por qué, el por qué. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según o conforme a sus obras. Ese versículo es la causa de nosotros caminar con Él, de transitar con Él, de tener comunión con Él, de depender de Él, de servirle a Él, de seguirle a Él. Es ese versículo 27, porque Él viene, debemos vivir de esa manera. Dice ahí que Él viene en la gloria de su Padre. Y ninguno de nosotros se imagina cómo será eso. Ni siquiera nos los podemos imaginar. Ya Él no viene como la oveja para ser sacrificada. Ya Él no viene a un pesebre. Él ya no viene así. Él viene ahora como un gran león. Él viene ahora como ese león rugiente. Él viene ahora como rey poderoso. Antes vino solo. Ahora viene como el rey. Pero dice ahí que viene con sus ángeles. Millones de ángeles vienen acompañándole. Y también viene con la recompensa para sus siervos. Lo dice el texto ahí. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, ¿qué hará? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que, mis hermanos, habrá un juicio. El Señor viene y va a haber un juicio. Va a haber un juicio para los que se pierden y también va a haber un juicio para los que se salvan. Un juicio para los que se van eternamente al infierno. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, al fuego eterno. Y un juicio para los salvados. Venid, benditos de mi Padre, y tomen el reino que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo.
Entonces, en ese juicio se van a entregar galardones. Nosotros somos salvos por gracia, pero en ese juicio se va a premiar el accionar de cada uno de nosotros como creyente. Dice ahí, según sus obras. Y nosotros estamos cada día obrando. Cada día estamos haciendo cosas. Cada día. Aquí lo importante, ¿en qué dirección van las obras que tú haces? ¿Cuál es el propósito de las obras que tú haces? ¿A quién glorifican las obras que tú haces? ¿Qué busca cuando hace cada cosa en tu vida cada día? ¿Tiene pendiente que Dios está ahí mirando cada obra? ¿Estás sirviendo al Señor de todo tu corazón? ¿O el tiempo se está pasando y nada está sucediendo? ¿Está compartiendo el evangelio con otra persona porque tú quieres que otros se salven? ¿O el tiempo se está yendo, está enfocado en tus propios intereses y el tiempo se te está yendo? Somos salvos por gracia, pero seremos juzgados por las obras que hicimos. Y ahí se van a dar galardones. ¿Cómo será el tuyo? ¿Será una corona con muchas diademas? ¿O será un asunto de cobre? No, allá no hay cosa de cobre. ¿Cómo será? Meditemos nosotros en esto. Porque esto es importante, porque estaremos parados delante de la presencia del Señor. Y ustedes recuerdan la parábola de los talentos. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el don que recibiste de Dios? Todos con algún don de Dios. ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con el ministerio? ¿Qué hiciste? Ahí entonces donde se va a responder la pregunta. Señor, hice esto y esto. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Entra, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y si nos presentamos allá con las manos vacías? ¿Qué va a pasar, mis hermanos? Señor, no hice nada. Se me pasó el tiempo, no tuve tiempo. Mira, Señor, estuve enfermo. Se me hizo tan difícil la cosa que no pude decirle nunca a nadie. Solamente en Cristo había salvación. El que está esperando al Señor está pensando en eso. Dios te dio todos los recursos que tú necesitas para servirle a Él, para su gloria y su honra. Y cuando llegue aquel día, ¿qué hiciste con lo que te di? Mira, Señor, lo usé para la gloria de tu nombre. Bien, buen siervo y fiel. Mis hermanos, que cada uno de nosotros escuchemos esa expresión, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que cada uno de nosotros la escuchemos. Finalmente, veamos lo maravilloso del compromiso. Versículo 28. Paciencia, ya nos vamos. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él está hablando de muerte. Él está hablando de morir por causa de Él. Pero hay algunos que están pensando, esto es duro, si hay que dar la vida. En ese grupo que está, esto es duro. Si hay que dar hasta la vida, es muy duro. Y ellos lo están pensando y Él sabe que ellos lo están pensando. Y aquí están los discípulos que ven que las cosas se están poniendo peores porque
en su mentalidad judía, ellos estaban esperando un Mesías que le habría de librar del imperio romano, que le habría de librar del yugo opresor. Ellos están esperando una gente que iba a hacer algo para darle la libertad. Pero para ellos la cosa, humanamente hablando, mis hermanos, se iba poniendo cada vez peor. Porque ellos lo habían dejado todo. Habían dejado la familia, habían dejado sus trabajos, habían dejado sus negocios. Y ahora el Señor les dice, yo tengo que morir, me voy. ¿Se está poniendo peor o no? Y hasta entendían ellos que ya ellos también tenían que morir con él. Por lo que él estaba diciendo. Ellos lo conocían. Y entonces ellos estaban diciendo, esto se está poniendo peor. Porque hasta la muerte física estaba dentro del paquete. El Señor dice ahí que no gustarán la muerte hasta que lo vieran venir en gloria. Y aquí está lo importante de la relación nuestra con Dios. ¿Cuántos de ellos vieron la venida en gloria de Cristo? De sus discípulos. ¿Cuántos lo vieron? El Señor vino ya. ¿Y entonces cuántos lo vieron? Si usted lee más adelante, nos está hablando de un pasaje muy importante. La transfiguración. Donde el Señor se le aparece a 3 de ellos y el rostro le resplandeció como el sol. Y ahí aparecen 2 personajes con ellos. Estaba Moisés y estaba Elías. Diciéndole a ellos, he cumplido con la ley y con los profetas. Y él se presenta delante de ellos glorificado como vendrá en su segunda venida. Esa gente que pensaba eso, al ver lo que pasó allí, ya el asunto se le iba ordenando. Se le iba ordenando porque lo habían visto transfigurado. Y el mismo Pedro le había dicho, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y una para ti. Quedémonos aquí, Señor. Pero el Señor lo hizo porque lo iba preparando a ellos para lo que le venía a ellos. Todo ese proceso, muerte, resurrección, apariciones, diferentes apariciones después de la resurrección, y como él ascendió hasta los cielos y como vino la presencia de Cristo, estaban todos preparados para dar su vida por el Señor. ¿Cómo murieron cada uno de ellos? O por lo menos la mayoría de ellos. ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Jacobo? Muerto a espada. Cada uno de ellos murieron asesinados por servirle a Cristo. Solo Juan quedó desterrado en la isla de Patmos. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros está esperando al Rey? Amén. ¿Cómo debemos nosotros vivir esperando al Rey? Negándote, cargando tu cruz, siguiéndole a Él. Así y solamente así le vamos a recibir en las nubes. El evangelio no es un evangelio de obra, es de gracia. Pero esas son las cosas que indican que tú has creído en el Señor. Te niega, lleva tu cruz y le sigue. Que Dios te bendiga a esta hora. Vamos a estar puestos de pie y vamos a